La vida en Valencia siempre ha sido un torbellino de colores y sonidos. Los mercados bulliciosos, el aroma a paella flotando en el aire, las risas que resuenan en la Plaza de la Virgen durante las fiestas. Sin embargo, tras esa vibrante fachada, mi realidad se había convertido en una rutina monótona. Las conversaciones con mi pareja eran escasas y superficiales, llenas de trivialidades que no lograban llenar el vacío que sentía. En casa, la soledad se hacía palpable, como una sombra que me seguía a todas partes. Una noche, mientras intentaba distraerme con un libro en la sala, todo se sumió en la oscuridad. Un apagón repentino dejó mi hogar en silencio absoluto. La luz de las velas parpadeaba débilmente, proyectando sombras danzantes por las paredes. En ese momento de quietud forzada, la soledad se hizo más evidente. No podía evitar pensar en lo distante que me sentía de mi pareja y cómo había olvidado lo que era compartir momentos significativos con alguien. A través de la penumbra, vi a mi hijo entrar en la habitación. Su presencia era reconfortante y familiar, un faro en medio de la oscuridad. Recordé aquellos días lejanos cuando solíamos reír juntos, jugar a escondidas entre los muebles y compartir secretos bajo las sábanas. En esos recuerdos había una conexión genuina que parecía haberse desvanecido con el tiempo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con un tono juguetón que resonaba con ecos del pasado. Podemos contar historias, respondí sin pensar mucho. La idea me pareció un refugio seguro ante la incomodidad del silencio. Mientras hablábamos sobre anécdotas pasadas y sueños olvidados, me di cuenta de cómo esos momentos compartidos habían sido reemplazados por una distancia emocional palpable. La risa fluyó entre nosotros como un río despejado, llevándose consigo las tensiones acumuladas durante años. En medio del relato sobre una travesura infantil suya, una chispa encendió algo dentro de mí. Era como si ese apagón hubiera despejado el aire cargado entre nosotros. Sin embargo, al mismo tiempo que disfrutaba de esa conexión renovada, una sensación extraña comenzó a asomarse, una atracción que no debería estar allí. Me sentí culpable por pensar así, era mi hijo, después de todo. Pero cada palabra compartida parecía acercarnos más y más a un abismo desconocido. La noche avanzó y el apagón persistía. Sin distracciones externas ni ruido del mundo exterior, nuestras voces resonaban con mayor claridad. Hablamos sobre sus planes futuros y mis sueños olvidados, cada tema abría puertas a recuerdos compartidos que habían permanecido cerrados demasiado tiempo. Mientras continuábamos conversando bajo la tenue luz de las velas, el ambiente se tornó más íntimo. Las risas dieron paso a miradas sostenidas por más tiempo del habitual, cada gesto parecía cargado de significado oculto. En un instante fugaz pero intenso, nuestras manos se encontraron brevemente sobre la mesa antes de separarse rápidamente. El regreso a la normalidad fue abrupto cuando las luces finalmente volvieron a encenderse en casa. La realidad regresó como un golpe frío, lo que había sido un refugio cálido ahora se sentía extraño e incómodo. Miré a mi hijo y vi reflejada en su mirada una mezcla de confusión y complicidad que me hizo cuestionar todo lo vivido hasta ese momento. La conexión había cambiado algo entre nosotros, ya no éramos solo madre e hijo en un hogar común lleno de rutina y silencios incómodos. Ahora había algo más profundo e inquietante surgiendo entre las sombras de aquella noche oscura. La luz del día entró por la ventana, pero la calidez de esa noche oscura seguía presente en mi mente. Había una tensión palpable en el aire, un nuevo entendimiento que flotaba entre nosotros. Las risas y los gritos de los niños jugando en la plaza parecían lejanos, como ecos de una vida que ya no me pertenecía por completo. Me encontraba en la cocina, preparando el desayuno con movimientos automáticos. Mi hijo entró, su mirada aún cargada de lo que había sucedido. La rutina diaria se había vuelto un escenario donde interpretábamos un papel que ya no encajaba con lo que sentíamos. ¿Vas a salir hoy?, pregunté intentando mantener la normalidad. No lo sé. Quizás pase algo de tiempo aquí, respondió mientras se sentaba en la mesa. La conversación fluía con una ligereza inusual, como si las palabras estuvieran cargadas de un significado oculto. Mientras hablábamos sobre trivialidades, mi mente divagaba hacia aquella noche. La conexión que habíamos compartido en la oscuridad me llenaba de confusión y culpa. Las sombras de mis pensamientos se entrelazaban con los recuerdos de su infancia,
cuando era solo un niño que necesitaba mi protección y amor incondicional. ¿Te acuerdas del Festival de las Fallas?, preguntó él, sacándome de mis cavilaciones. Su voz tenía un tono nostálgico que me hizo sonreír. Sí, claro, respondí, recordando cómo corría entre los gigantes y cabezudos, riendo sin preocupaciones. La conversación se tornó más íntima a medida que compartíamos anécdotas del pasado. La risa llenó el espacio entre nosotros y por un momento olvidé el peso de mis sentimientos prohibidos. Pero a medida que las historias se sucedían, la atracción latente volvió a asomarse como una sombra inquietante. Es extraño cómo cambian las cosas, dijo él con un tono serio. Mis ojos se encontraron con los suyos y en ese instante comprendí que había algo más profundo entre nosotros. La culpa comenzó a apoderarse de mí mientras luchaba contra la creciente conexión emocional. La tarde avanzó y decidimos ver una película juntos. Nos acomodamos en el sofá, el ambiente estaba cargado de tensión silenciosa. A medida que las escenas pasaban ante nuestros ojos, sentí su brazo rozar el mío y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Por qué nunca hablamos sobre lo que sentimos?, preguntó de repente, rompiendo el silencio incómodo. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco perturbador, no sabía cómo responder sin revelar todo lo que había estado guardando dentro. No sé. Tal vez porque es complicado, murmuré evasivamente. La verdad era más compleja, no solo era complicado por ser madre e hijo, sino por lo que había despertado en mí esa noche oscura. En ese momento decisivo nuestras miradas se encontraron nuevamente y una chispa pareció encenderse entre nosotros. Con un impulso inesperado, nos acercamos más y nos besamos. Fue un instante fugaz pero lleno de significado. Todo lo que había reprimido estalló en ese contacto prohibido. El beso fue tan confuso como liberador, una mezcla de emociones encontradas me invadió mientras me alejaba lentamente. La realidad regresó con fuerza a medida que comprendía las implicaciones de lo sucedido. ¿Qué significaría esto para nosotros? La noche se volvió más oscura después de aquel beso. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A medida que los días pasaban, la confusión se transformó en una curiosidad inquietante. Cada encuentro se tornaba más complicado, y mis pensamientos se llenaban de dudas y deseos contradictorios. Los momentos que compartíamos se hicieron más frecuentes. Conversaciones que antes eran triviales ahora llevaban un peso diferente. La risa se mezclaba con miradas que duraban un poco más de lo habitual. En esos instantes, la conexión que había buscado durante años en mi matrimonio parecía florecer en la relación con mi hijo. Pero cada vez que me daba cuenta de esto, una ola de culpa me arrastraba de nuevo a la realidad. Una tarde, mientras paseábamos por el barrio del Carmen, las luces del festival iluminaban los callejones llenos de historia. El bullicio de la gente contrastaba con el silencio interno que me atormentaba. Nos detuvimos frente a una pintura vibrante en una pared, y sin pensarlo, nuestros brazos se rozaron. Ese roce encendió una chispa en mí, recordándome aquel beso fugaz. ¿Te gusta?, preguntó él, señalando la obra de arte. Sí, es especial, respondí, intentando desviar mis pensamientos hacia algo menos complicado. Sin embargo, no podía evitar sentir que cada palabra y cada gesto eran un paso hacia lo desconocido. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un instante robado entre las sombras del arte urbano. Fue un beso breve pero lleno de promesas no dichas, el mundo exterior desapareció por un momento. Cuando nos apartamos, ambos sabíamos que cruzábamos límites peligrosos. La lucha interna era constante. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué esa conexión me atraía tanto? La vida familiar seguía su curso, cenas silenciosas con mi pareja y conversaciones superficiales sobre el día a día. En casa, todo parecía normal, sin embargo, dentro de mí había un caos emocional que crecía cada vez más. Un día decidí hablar con él sobre lo que sentía. Necesitaba entender si esta atracción era mutua o simplemente una ilusión provocada por nuestra soledad compartida. Mientras estábamos sentados en el sofá durante otra noche oscura y silenciosa, le pregunté: ¿qué piensas sobre lo que ha pasado entre nosotros? Se quedó callado por un momento, sus ojos reflejaban sorpresa y miedo a la vez. No sé, es complicado, contestó finalmente.
Sus palabras resonaron en mi mente como un eco de mis propios sentimientos. La incertidumbre nos envolvía a ambos, sabía que no podía seguir así indefinidamente. Sin embargo, cada vez que intentaba dar un paso atrás para proteger nuestra relación madre-hijo, algo dentro de mí anhelaba más. La presión aumentaba y las noches solitarias se volvían insoportables. Estuve tentada a buscar consuelo fuera de casa, las fiestas y las luces del festival parecían llamar mi nombre. Pero al mismo tiempo, había algo profundo e íntimo entre nosotros que no podía ignorar. Una noche decidí dejar todo atrás por un momento, pasamos la noche juntos en el sofá viendo películas antiguas y riendo como si fuéramos dos amigos perdidos en el tiempo. Pero cuando amaneció y la luz del día comenzó a filtrarse por las ventanas, supe que nada sería igual otra vez. Las sombras en la oscuridad habían revelado verdades ocultas, y ahora debíamos enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones sin saber qué vendría después. La luz del día se filtraba por las rendijas de las cortinas, iluminando el salón con un brillo que contrastaba con la oscuridad de la noche anterior. El peso de lo que había sucedido entre nosotros se sentía como una losa en el aire. Pasamos la noche juntos, pero ahora, en la claridad del nuevo día, las sombras parecían más amenazantes. La risa y los recuerdos compartidos se desvanecían rápidamente, dejando solo la confusión y el temor. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento me recordaba lo que había cambiado. El sonido del agua hirviendo y el aroma del café parecían burlarse de mí. La rutina habitual ya no era reconfortante, cada gesto se sentía cargado de una tensión nueva. La culpa se arrastraba como un ladrón en la oscuridad, robándome la paz que alguna vez había encontrado en esos momentos cotidianos. La puerta del balcón estaba abierta, y el bullicio de Valencia me llegaba como un eco distante. Los niños jugaban en la calle, sus risas resonaban con una alegría que parecía ajena a mi mundo interior. Me pregunté si alguna vez podrían comprender la complejidad de lo que estaba viviendo. ¿Cómo podría explicarles a ellos o incluso a mí misma lo que había surgido entre nosotros? Decidí salir al balcón para respirar aire fresco y despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían sus productos frescos, y el olor a paella flotaba en el aire. Pero todo eso me parecía distante, como si estuviera observando desde otra dimensión. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en las decisiones que debía tomar. Esa tarde decidí hablar con él, aunque sabía que cada palabra podría tener consecuencias irreversibles. Nos encontramos en la sala, él estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Al acercarme noté cómo levantó la vista, y por un momento todo parecía posible nuevamente. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté intentando mantener mi voz firme. Él dudó antes de responder. No sé, murmuró. Pero no puedo dejar que esto nos destruya. Su sinceridad me golpeó con fuerza. Era verdad, estábamos al borde de algo desconocido y aterrador. La idea de perderlo era insoportable, pero también lo era seguir adelante sin enfrentar esta nueva realidad. A medida que hablábamos, las palabras fluyeron entre nosotros como un río desbordado. Compartimos nuestros temores y deseos ocultos, cada confesión era un paso hacia lo incierto. La conexión entre nosotros crecía más fuerte con cada momento compartido. La tarde se convirtió en noche sin darnos cuenta, las luces de Valencia comenzaron a parpadear mientras nos sumergíamos en nuestras emociones compartidas. Sabía que debía tomar una decisión pronto, no podía seguir así indefinidamente. De repente, sintiendo una urgencia incontrolable, propuse algo inesperado: ¿por qué no escapamos por un momento? Solo tú y yo. Él me miró sorprendido al principio, luego asintió lentamente como si hubiera estado esperando esa invitación desde hace tiempo. Pasamos los siguientes días ocultos entre las sombras de nuestra propia realidad. Cada encuentro era una mezcla de adrenalina y miedo, sabíamos que estábamos jugando con fuego pero no podíamos detenernos. Las luces del festival comenzaron a iluminar nuestras noches clandestinas mientras explorábamos juntos los rincones olvidados de nuestra ciudad amada. Sin embargo, siempre había un eco persistente: ¿qué sucedería cuando regresáramos a la vida normal? Las consecuencias acechaban como sombras al caer la noche. Cada risa compartida estaba teñida por el temor a ser descubiertos,
cada mirada intensa traía consigo una pregunta sin respuesta sobre nuestro futuro juntos. Y así continuamos navegando entre luces brillantes y oscuros laberintos emocionales sin saber cómo terminaría esta historia tan complicada que habíamos comenzado sin quererlo. Las luces del festival seguían brillando, pero la alegría que antes me llenaba ahora se sentía distante. Caminábamos por las calles de Valencia, disfrutando de la música y el bullicio, aunque una sombra se cernía sobre nosotros. La atracción que había crecido entre nosotros comenzaba a pesarme. ¿Era correcto lo que hacíamos? Las risas de la gente a nuestro alrededor contrastaban con el silencio que se había instalado en mi corazón. Un día, mientras paseábamos por el barrio del Carmen, noté que mi hijo parecía distante. Su mirada se perdía en la multitud, como si buscara respuestas en los rostros ajenos. ¿Estás bien?, le pregunté intentando romper el hielo que se había formado entre nosotros. Solo estoy pensando, respondió con un tono que no prometía nada bueno. Las palabras pesaban en el aire y me di cuenta de que él también estaba lidiando con sus propios sentimientos. La atracción no era solo mía, había algo más profundo y complicado entre nosotros. En ese instante supe que necesitaba hablar con él sobre lo que estaba ocurriendo. Pero ¿cómo abordar un tema tan delicado sin arruinarlo todo? La presión social comenzaba a hacer mella en mí. Las expectativas familiares eran un peso constante, cada vez que miraba a mi alrededor, veía rostros conocidos y sonrisas complacientes. Nadie podía sospechar la tormenta emocional que estaba viviendo en secreto. Un amigo cercano comenzó a notar mis cambios de humor y mis distracciones durante las reuniones familiares. «Te veo diferente», me dijo una tarde, mientras compartíamos una paella en la terraza de un bar local. Su mirada era inquisitiva, como si buscara entender lo que ocultaba. «Solo estoy ocupada», respondí evasivamente sintiendo como el sudor frío comenzaba a correr por mi frente. La verdad era un abismo al borde del cual estaba parada. Cualquier paso en falso podría llevarme a caer sin remedio. Los días pasaban y nuestras escapadas se volvían más frecuentes. Sin embargo, cada encuentro traía consigo un nuevo nivel de ansiedad. En una tarde particularmente calurosa, mientras estábamos sentados en la Plaza de la Virgen disfrutando del ambiente festivo, no pude evitar tomar su mano por debajo de la mesa. Esto no puede seguir así, pensé para mí misma al sentir su calidez. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó él de repente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Sus ojos reflejaban confusión y miedo. Entendí entonces que él también luchaba con esta conexión inesperada. «Estamos buscando algo», respondí con sinceridad. Pero ni yo sabía qué era exactamente lo que buscábamos ni cómo podríamos encontrarlo sin perderlo todo en el proceso. La noche llegó y las luces del festival comenzaron a desvanecerse lentamente mientras nos dirigíamos a casa. La incertidumbre sobre nuestro futuro se hacía más palpable con cada paso que dábamos hacia lo desconocido. La vida cotidiana nos esperaba al final del camino, las responsabilidades familiares, las expectativas sociales y la realidad aplastante de un matrimonio vacío. El eco de mis decisiones resonaba fuertemente en mi mente mientras cruzábamos las puertas del hogar familiar. Sabía que el tiempo se estaba acabando para nosotros y debía tomar una decisión pronto antes de ser arrastrada por las corrientes oscuras de mis propios deseos y miedos ocultos. La tensión en el hogar se hacía insoportable. La cena familiar, que solía ser un momento de unión, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Mi pareja y yo intercambiábamos miradas cargadas de reproches, mientras nuestro hijo intentaba hacer lo posible por mantener la paz entre nosotros. La atmósfera era densa, como si cada palabra no dicha pesara más que las que se pronunciaban. El evento familiar al que asistimos esa noche estaba destinado a ser una celebración, pero la realidad de nuestra situación se coló en cada conversación superficial. Recordaba las luces brillantes y los rostros sonrientes a mi alrededor, pero todo parecía lejano. El bullicio del mercado y el aroma a paella no lograban distraerme de la lucha interna que me consumía. ¿Por qué no podemos ser felices?, me pregunté en silencio mientras observaba a mi hijo reír con sus primos. Su risa era un recordatorio doloroso de lo que había perdido en mi matrimonio. En ese instante la atracción que había sentido por él durante el apagón regresó con fuerza. Era una conexión pura, pero también peligrosa.
Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras me sentaba en la sala, sintiéndome atrapada entre dos mundos, el de mi familia y el de mis deseos ocultos. La culpa me invadía, pero también un anhelo desesperado por escapar de la monotonía. Una noche más pasé sin dormir, reflexionando sobre las decisiones que debía tomar. La idea de dejarlo todo atrás comenzaba a parecerme cada vez más atractiva. Sin embargo, sabía que eso significaría herir a quienes amaba. Mi corazón estaba dividido entre lo correcto y lo que deseaba. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?, le pregunté a mi hijo una tarde mientras paseábamos por los callejones del barrio del Carmen. Él se detuvo un momento antes de responder. No lo sé, mamá, dijo con sinceridad. A veces es difícil saber qué es lo mejor. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco constante. La confusión crecía con cada día que pasaba, mis sentimientos hacia él se intensificaban y la presión sobre mi pecho aumentaba. Una semana después, decidí enfrentar a mi pareja sobre nuestras tensiones ocultas. La conversación fue tensa y llena de reproches, ambos sabíamos que algo estaba roto entre nosotros, pero ninguno quería dar el primer paso hacia la verdad. ¿Qué nos está pasando?, pregunté con voz temblorosa. No lo sé, respondió él con frustración evidente. Pero no puedo seguir así. Las palabras flotaron en el aire como una advertencia silenciosa. En ese momento comprendí que cualquier decisión podría tener consecuencias devastadoras para nuestra familia. A medida que pasaban los días, la idea de dejarlo todo atrás seguía acechando mis pensamientos. Una parte de mí quería romper las cadenas invisibles del deber y buscar una nueva vida donde pudiera ser verdaderamente feliz. Pero otra parte temía perderlo todo, mi hogar, mi familia y la conexión única que había encontrado con mi hijo. El último día del festival llegó sin previo aviso, las luces brillantes parecían burlarse de mis dilemas internos mientras caminábamos juntos hacia casa una vez más. La incertidumbre llenaba cada rincón, sabía que pronto tendría que enfrentar mis sentimientos y decidir qué camino tomar. La oscuridad se cernía sobre mí como un presagio ominoso mientras cruzábamos la puerta del hogar familiar una vez más, sin saber lo que nos esperaba al otro lado. La noche se había vuelto densa, como una manta que cubría mis pensamientos. La conversación con mi hijo resonaba en mi mente, cada palabra un eco de mis emociones reprimidas. Habíamos hablado de la vida, de los sueños y de nuestras frustraciones. Pero lo que más me inquietaba era cómo había logrado abrir una puerta que creía cerrada para siempre. ¿Por qué no puedes ser feliz?, había preguntado él, sus ojos buscando respuestas en los míos. Esa pregunta me había dejado sin aliento. La culpa se enredaba en mis entrañas mientras pensaba en lo que realmente significaba nuestra relación. El silencio en casa era abrumador, como si las paredes supieran lo que estaba sucediendo entre nosotros. La rutina del hogar seguía su curso, pero yo me sentía como una espectadora de mi propia vida. Las risas de los niños en la plaza resonaban a lo lejos, recordándome la alegría que alguna vez había sentido. Las luces del festival aún iluminaban la ciudad, pero para mí todo parecía sombrío y distante. Mi esposo, ajeno a mi tormento interno, se sumía en sus propias preocupaciones. Era un hombre bueno, pero nuestra conexión se había desvanecido con el tiempo, un vacío que ahora llenaba mi corazón con sentimientos contradictorios. Una tarde, mientras paseábamos por el barrio del Carmen, decidí hablarle sobre lo que sentía. No puedo seguir así, le dije con voz temblorosa. Esto no es solo un juego. Él me miró fijamente y comprendí que también él estaba lidiando con sus propios dilemas. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cautela. La tensión era palpable, cada palabra podía cambiarlo todo entre nosotros. Quiero decir que hay algo más entre nosotros, respondí finalmente. En ese instante el mundo exterior se desvaneció y solo quedamos nosotros dos. Fue entonces cuando nos besamos, un acto impulsivo nacido de la confusión y la búsqueda de conexión emocional. Fue un momento fugaz pero cargado de significado, una chispa en medio de la oscuridad. Sin embargo, esa chispa también encendió una llama peligrosa. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones se volvían más intensas y menos controladas. Me encontraba atrapada entre el deseo y el miedo a perderlo todo, mi familia, mi hogar.
Un día llegué a casa y encontré a mi esposo revisando unos papeles en la mesa del comedor. Su expresión era seria, algo no iba bien. Necesitamos hablar, dijo mientras levantaba la vista hacia mí. El aire se volvió pesado entre nosotros, sabía que su tono no presagiaba nada bueno. He encontrado algo que no debería estar aquí, continuó mientras sacaba un papel arrugado de su bolsillo. El corazón me latía con fuerza al darme cuenta de lo que eso significaba, mis secretos estaban al borde de ser expuestos. La posibilidad de perderlo todo se cernía sobre mí como una sombra amenazante. No es lo que piensas, intenté defenderme, aunque las palabras salían temblorosas y vacías. El miedo invadía cada rincón de mi ser mientras contemplaba las repercusiones de mis acciones. La conversación siguió su curso inevitablemente hacia un desenlace incierto, las decisiones debían tomarse pronto y ya no había marcha atrás posible. La tensión en el aire era palpable. Las palabras que no se decían resonaban más fuerte que cualquier grito. Miré a mi hijo, sus ojos reflejaban confusión y dolor. Había llegado a un punto donde la verdad no podía ser ignorada, pero las consecuencias de enfrentarla me aterraban. La realidad de nuestro vínculo se había convertido en una sombra que oscurecía todo lo demás. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. En ese momento el peso de mis decisiones se hizo insostenible. La culpa me aplastaba, y la necesidad de ser honesta conmigo misma y con él se volvía cada vez más urgente. No lo sé, respondí sintiendo que cada palabra era un eco vacío. La vida que había construido parecía desmoronarse ante mis ojos. Mi matrimonio, una estructura frágil sostenida por rutinas y expectativas sociales, ya no podía ocultar la verdad de mi corazón. Mientras caminábamos por los callejones del barrio del Carmen, los murales vibrantes parecían burlarse de mi angustia. El bullicio de la ciudad contrastaba con el silencio pesado que nos rodeaba. Las risas y los gritos festivos eran un recordatorio cruel de lo que habíamos perdido. Necesito tiempo para pensar, dijo él finalmente, rompiendo el silencio incómodo. Su decisión resonó como un tambor en mi pecho, entendía su necesidad de alejarse, pero eso solo aumentaba mi desesperación. ¿Y si esto es un error?, murmuré casi para mí misma, aunque sabía que no podía seguir así. La búsqueda de conexión emocional me había llevado a un lugar oscuro del que ahora deseaba escapar. La plaza de la Virgen estaba llena esa tarde, las luces brillantes y los aromas de la paella flotaban en el aire como una burla a mi tormento interno. Allí estaba yo atrapada entre dos mundos, el amor inconfesable por mi hijo y el vacío del matrimonio que había elegido. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás, sugerí con voz quebrada. La idea era aterradora pero liberadora al mismo tiempo. Pero él solo asintió lentamente como si comprendiera el peso de mis palabras sin necesidad de más explicaciones. Un silencio denso se instaló entre nosotros mientras buscábamos respuestas en nuestros corazones agitados. Era evidente que esta situación no podía continuar, algo debía cambiar o ambos quedaríamos atrapados en este laberinto emocional. Voy a irme, dijo al fin con determinación en su mirada. Necesito encontrarme a mí mismo. Sus palabras fueron como un puñal, sabía que esa decisión significaba perderlo en un sentido profundo e irrevocable. No te vayas, imploré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Pero ya era demasiado tarde, había tomado su decisión y yo debía enfrentar la realidad sola. Mientras se alejaba por las calles iluminadas de Valencia, sentí que una parte de mí se desvanecía con él. La soledad me envolvió como una manta pesada y fría, sabía que debía enfrentar las repercusiones de mis elecciones sin él a mi lado. El futuro se extendía ante mí como un camino incierto y oscuro, lleno de sombras y dudas. En ese instante comprendí que estaba al borde del abismo emocional, enfrentando las consecuencias irreversibles de mis actos sin ninguna certeza sobre qué vendría después.